Dios le bendiga en esta tarde con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Una iglesia de habla inglesa, pero le invitamos a que nos visite. Allí va a recibir palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, y va a recibir el amor de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña de amarnos los unos a los otros, así como a mí mismo. Y también allí servimos en aquello que Dios nos permite hacer y nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Y tratamos aquí de terminar con el Salmo 119, pero les confieso, son muchos los versículos que pudiéramos utilizar en el Salmo 119 para hacer devocionales, pero vamos a usar algunos más, 2 o 3 más de estos versículos. Y antes de llegar a esos otros versículos, quisiera hacer un resumen de lo que ya hemos visto de lo que es el Salmo 119. Hemos dicho que el Salmo 119 es el capítulo más largo de los libros de Salmos y el libro más largo en toda la Biblia. El Salmo 119 se compone de 176 versículos, por eso es el más largo, y están agrupados en 22 secciones de 8 versículos cada sección. Cada sección a la misma vez, la primera letra del primer verso de cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo en el orden que aparecen en el alfabeto hebreo. Así que en la primera sección, los primeros 8 versículos, la primera letra del primer verso comienza con la letra Aleph del hebreo. Y así sucesivamente la que significa la letra B del hebreo. Y así vemos hasta el último sección de la sección de los versículos 168 al 176. El Salmo 119 tiene 2 principales temas. Primero, los caminos de Dios versus los caminos que no son de Dios o los caminos del impío. Y el segundo tema es cómo la palabra de Dios, bien, tiene ese poder transformador en aquellos que la obedecen, en aquellos que la siguen, en aquellos que la viven. De hecho, en el Salmo 119 aparecen por lo menos 7 frases diferentes refiriéndose a la palabra de Dios. Y estas son, por ejemplo, la ley de Jehová, tus testimonios, tus mandamientos, tus estatutos, tus justos juicios, tus dichos, tu palabra. Y esa última frase, tu palabra, es la que hemos estado viendo en el Salmo 119, versículo 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esa frase, guardar tu palabra, aparece por lo menos 23 veces. 23 veces en los 176 versículos. Y la primera vez que aparece esa frase, tu palabra, es en el Salmo que hemos estado leyendo, en el versículo que hemos estado leyendo, el versículo 9, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay otros 2 versículos, por lo menos, u otros versículos que encontramos la frase tu palabra que son muy conocidos bien de este Salmo. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El Señor Jesús, mientras estuvo con sus discípulos en la tierra, puso énfasis en este principio. En el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 35, encontramos al Señor Jesús diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el apóstol Pedro también escribió en su primera epístola, el capítulo 1, versículo 23, un versículo muy bonito, muy importante: siendo renacidos cuando volvemos a nacer. Ese nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de Jesucristo, el que murió por nosotros, el justo, que era justo por nosotros, murió por los injustos, por los pecadores. Pero fuimos siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Si algo queremos estar seguros, aquellos que están escuchando en esta tarde, es que la palabra de Dios permanece para siempre. Fue escrita hace muchos siglos por diferentes hombres en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, pero lo que es la palabra de Dios, los principios, los valores de Dios, los principios de Dios son y serán siempre, permanecen para siempre, permanecen para siempre. Por más que digamos eso fue escrito en otro tiempo, eso fue escrito para otras personas, la palabra de Dios permanece para siempre. Como dice el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como dice el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra hasta en los cielos. Permanece la palabra de Jehová. Nada cambia. Si la Biblia dice que esto es incorrecto, la palabra de Dios permanece para siempre. Si la Biblia dice que a Dios no le agrada la conducta homosexual, lesbiana, gay, transgénero, como tú lo quieras llamar, si la Biblia dice que a Dios no le agrada y que es pecado, eso permanece para siempre. Si la Biblia dice que el adulterio, que el aborto, que el alcoholismo es malo, eso permanece para siempre. Nada cambia. Los principios humanos o los valores humanos quizás cambien, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En los cielos permanece para siempre. Y si la Biblia dice que solamente hay un camino para llegar a Dios, como dijo el Señor Jesús, mas yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro manera de llegar al Padre si no es por mí, entonces esa es la palabra de Jesús que permanece para siempre. Él es el único camino. Solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Él es la verdad. Él es la vida eterna. En Él tenemos vida eterna. La salvación no es por obras, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Bien? Y eso dice la palabra de Dios, y no hay obra entonces que yo pueda hacer o pueda dejar de hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna. Si la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿bien? Ese es el amor de Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios, y es solamente creyendo en Jesucristo y recibiendo a Jesucristo que podemos alcanzar salvación y vida eterna, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Padre, gracias por esta tarde. Bendice tu palabra, Señor, y te rogamos que tú la lleves a los corazones de aquellos que la están escuchando. Padre amado, primero para salvación en aquellos que no conocen todavía a Cristo como Señor y Salvador. Y Señor, para consagración en aquellos que puedan necesitar acercarse y estar más cerca de ti cada día, Padre. Señor, una vez más te damos gracias a ti, te damos toda gloria y honra, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.